tendremos en el estudio a la exdiputada Eva Cadena Sandoval, empresaria y política chuapense, que ha enfrentado fuertes tormentas en su vida pública, lo que la han expuesto a perder su libertad y su prestigio. Ella demostró no ser responsable de los delitos que pretendieron fincarle con aquellos famosos videoescándalos. La emboscada mediática se da precisamente cuando ella se postulaba como candidata de Morena a la presidencia municipal de Las Chuapas, lo que terminó derrumbando las altas posibilidades que en aquel entonces tenía Morena y ella para ocupar ese cargo municipal. Pero también hoy es martes y como todos los martes, a partir de hoy, tendremos la colaboración especial de la psicóloga Perla Guzmán Ruiz, con quien hablaremos del estrés al que están sujetos miles de personas por las contingencias derivadas de las inundaciones, sus riesgos y sus secuelas. Antes de todo esto, le informamos que tendremos en la línea al director de Protección Civil Municipal, Francisco Castillo Reyes, para un reporte de la situación que estaremos enfrentando por la contingencia en las próximas horas. Esta información es muy importante, toda vez que todos queremos saber... Sí, buenos días, Francisco. Pues aquí con el reporte diario, ¿cuál es la situación y qué estaremos enfrentando en las próximas horas? Roberto, muy buenos días. Afortunadamente, el nivel del río San José del Carmen ya inició su descenso. Se nos había mantenido con un nivel de 5.18 desde el día de ayer a las 13 horas. Hace el reporte de los niveles a las 10 de la mañana. Ya se nos pasó que comienza ligeramente su descenso. Lo tenemos con 5.16. Eso es una buena noticia, porque pues aunado a eso tenemos varios factores a nuestro favor, que no tenemos lluvia, hemos tenido con 3 días soleados, y el flujo de agua en las zonas rurales donde se vio afectado por este golpe de agua, ya la mayoría el nivel del río está de manera normal. Esperemos que en las próximas horas empiece su descenso y estaríamos hablando más o menos como de unos 10 a 15 días para que nuevamente lo que es el nivel del río en lo que es Tiburonero, Chomberos, Guapacalito y Tepito esté en su normalidad, siempre y cuando por ahí no nos afecte algún otro fenómeno meteorológico. Oye Francisco, disculpa que te interrumpa. Como 15 días el agua estará, digamos así, en las casas que están inundadas. Me refiero a que ya se haya bajado totalmente y el río se encuentre ya en su nivel normal. Correcto, ¿sí? Correcto. Ya estamos hablando ya de la normalidad total. La normalidad total. Sí, okay. Así es. Sí, porque habías comentado ayer, ya no pude hablar contigo por teléfono, pero habías comentado que serían como 3 o 4 días en los cuales todavía habría encharcamientos dentro de las casas. Sí, de hecho, vamos a tener de aquí al viernes todavía encharcamientos en muchas casas. Ahorita las más afectadas que están en la orilla del río, pues estoy hablando que hasta unos 10 días ya van a tener completamente seco lo que es el patio y el interior de sus casas. Y las que tienen ahorita menos cantidad de agua, pues a lo mejor conforme vaya bajando, se van a ir normalizando lo que son sus niveles. Correcto. En la zona rural, ¿cuál es la situación, Francisco? En la zona rural ahorita los niveles ya se encuentran de manera normal en lo que es el río. Pero tenemos una situación ahí de que los caminos quedaron completamente dañados, así como cosechas, potreros, quedaron pues completamente dañados por el paso de la corriente del agua. Miles y miles de familias incomunicadas, Francisco. Pues estamos hablando de cientos de familias que están afectadas. En algunas comunidades el agua pues no afectó en el interior de las viviendas,
porque se encuentran en parte alta, pero muchas quedaron incomunicadas y otras pues desafortunadamente perdieron cosecha. Por ahí hay personas que han reportado la desaparición de sus animales, tanto de corral, desaparecidas, arrastradas por la corriente. Correcto. ¿Y cuáles son los apoyos que se están brindando, Francisco? Por parte del ayuntamiento que se encabeza nuestro amigo Miguel Tronco Gómez, se ha dado la tarea de estar entregando por ahí despensas en la zona rural a las comunidades que están bastante afectadas y que quedaron incomunicadas. Esto a través del río han estado llegando a esas comunidades porque, te vuelvo a repetir, los caminos habían quedado destrozados. A ellos son a los primeros que se les empezó a brindar la atención, y también con la organización que se hizo con todo el personal y su administración, se le empezó por ahí a dar, ¿cómo se llama? Despensas a las personas igual que verdaderamente lo necesitan y que están afectadas en las diferentes colonias de aquí de la zona urbana. Se hizo única y sencillamente con las personas que están afectadas, ya que pues esperaba algo más grande. Afortunadamente no fue así, y qué bueno, ¿verdad? Y en caso de que esto fuera así, pues tener una reserva para volver a dar otro abastecimiento a todas estas personas. Sí. Hay que destacar la labor de prevención social, y creo que sí es indispensable tener la versión del presidente municipal para saber cuáles van a ser las acciones en cuanto a los caminos rurales, que son indispensables, que no pueden esperar, ya que comunican a miles de campesinos en la zona rural, y pues son las principales vías de acceso, ¿no? Te agradezco mucho este reporte, Francisco, y estaremos muy pendientes de las próximas horas. Claro que sí, como siempre, a las órdenes, y muchas gracias. Ok, hasta luego. Gracias, muy amable. Pues así la situación con esta cuestión de las inundaciones, que realmente había esa incertidumbre. Hubo una labor de prevención social, diversos grupos con diversos intereses pues estuvieron prestando ayuda en estos días, y eso pues hay que destacarlo. Ahora falta la labor que tiene que hacer y que tiene que responder de manera conjunta tanto el gobierno del estado como el gobierno municipal para rehabilitar caminos que son tan importantes. Y bien, si hablamos de mujeres en las Chuapas, definitivamente una referencia indispensable es Eva Cadena Sandoval, empresaria en la producción y procesamiento de hule, dirigente en su momento del Partido Acción Nacional, es regidora del ayuntamiento en el gobierno de Antonio Puchulén Cárdenas, diputada por Morena y aspirante a la presidencia municipal de las Chuapas por ese mismo partido. Localmente ha tenido una trayectoria muy importante, pero a nivel nacional, a través de aquellos videoescándalos por todos conocidos en plena campaña a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, fue arrojada al escándalo, al canibalismo político y al escarnio público. Hoy, a 3 años de aquellos hechos, Eva Cadena, aquí, frente al pueblo que le confió su voto. ¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Roberto, buenos días, un gusto saludarte a ti, saludar a tu audiencia, como siempre un placer estar aquí. Eva, la lucha legal y política fue intensa. Hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido el resultado de esa lucha que has enfrentado? Pues mira, yo siempre creo que lo que no te mata te fortalece. Y la verdad es que, bien dices, fue una lucha. Era una lucha muy fuerte en ese momento, la campaña presidencial, había muchos intereses y había un gran interés por sacar de la contienda a Andrés Manuel. La verdad es que el empuje que el presidente traía en ese momento era totalmente fuerte, pero pues buscaron todos los medios, y uno de los medios que buscaron para tratar de sacarlo fue entramparlo aquí en las Chuapas. Lamentablemente todo esto que sucedió fue
muy claro, fue con el fin de sacar de la contienda a Andrés Manuel, de señalarlo de un acto inadecuado de financiamiento fuera de los límites de lo que debe ser los temas electorales, pero que a fin de cuentas no procedió. La verdad es que fueron momentos complicados que yo aclaré, enfrenté el proceso del desafuero en el Estado, enfrenté el proceso en el desafuero a nivel nacional, en el Congreso Federal, y siempre dije yo vengo de frente, digo la verdad, me presenté al Congreso, di mi discurso cuando salí, otros diputados incluso aquí locales pues han tenido que salir escondidos a esconderse por delitos señalados en su contra. Yo enfrenté el proceso de frente siempre dije voy con la verdad, cometí un error al haber acudido a una reunión donde me pusieron una trampa, pero lo demostramos perfectamente, los videos eran editados, manipulados, pegados, pero había un interés fuerte de señalar a Andrés Manuel a través mío de que estaba haciendo un acto ilegal en el tema electoral. Entonces, pues no les funcionó, aunque como decía algún compañero diputado, me tragué el sapo yo sola. No, o sea, la verdad es que yo siempre fui clara, el presidente no supo en ese momento lo que pasaba, fue una trampa en la que yo caí, que la aclaramos, que demostramos ante la FEPADE todas estas cuestiones y que me permitió en su momento, después de demostrar y dar una batalla legal y mediática muy fuerte, regresar al Congreso como diputada y reintegrarme posteriormente a mis actividades con mi familia, en mi negocio, y pues aquí estamos, como siempre dando la cara. La verdad es que Eva Cadena nunca ha ocultado nada, tengo muchos años de vivir en Las Chuapas, y pues aquí seguimos y aquí seguiremos. Eva, de hecho, en su momento, luego de que se dan a conocer estos videos por el periódico El Universal de México, en un video el propio presidente de la República, hoy presidente de la República, en aquel entonces candidato, dijo que era una trampa. Dijo que se trataba de una trampa. Tú vives este desafuero. Creo que en la historia política de Veracruz no hay una situación como en el caso tuyo. Y incluso se da, tú a través de la periodista Claudia Guerrero, pues narras tu historia y ese libro se lo entregas en la mano a Andrés Manuel López Obrador. ¿Siempre buscaste tener alguna cercanía con él para explicarle, para darle a conocer la situación? ¿La hubo? Pues no, ojalá este medio sea para un día acercarnos a Andrés Manuel. En su momento por Morena se caminó mucho, muchos se han quedado en el camino y no nada más yo, sino mucha gente de la militancia que se siente desplazada por un partido que no les ha respetado, que pasa en todos los partidos, ¿no? Unos caminan y otros cosechan, eso es muy lamentable, pero la verdad es que ciertamente se narró una parte de la historia en el libro de Claudia Guerrero. Probablemente un amigo publique un nuevo libro que está trabajando, porque fueron situaciones muy complicadas, pero que había que sacarlas a la luz pública. Y aunque se buscó el acercamiento, ciertamente la imagen del presidente siempre es muy cuidada, ¿no? Y entonces cuando pasa una situación como la que pasó conmigo, donde de repente me habla El Universal, me habla en la tarde y me dice, queremos saber su opinión porque tenemos un video donde está recibiendo dinero para Andrés Manuel López Obrador, te agarran así como en curva y al otro día lo están publicando, ¿no? Entonces, esos temas al otro día salen a nivel nacional en todos los medios, en todas las radios, en toda la prensa. Era admirable que, por ejemplo, los mensajes de texto en teléfono los pagaron. También había mensajes que llegaban de texto donde mencionaban que Andrés Manuel estaba recaudando dinero, ¿no? Y fue una campaña tan fuerte mediática en contra de esa situación que pasó, de los videos que grabaron en 2 puntos que yo siempre lo aclaré, y lo aclaré ante la Fiscalía. Nos convocaron al Hotel Terranova y ahí nos reunimos con una mujer y con otras personas. Identificamos claramente a 2 personas. Yo hoy puedo decirle a la audiencia que tenemos perfectamente claro todo lo que pasó, que la carpeta en mi caso está concluida por todas las pruebas que aportamos. Sin embargo,
en general quedó abierta, porque quedaron personas todavía por señalar. La mujer que no dio el nombre verdadero faltaba de señalar porque no supimos realmente quién era, aunque hoy tenemos ya casi listo quién es la persona. Pero sin embargo, como pasa siempre, es mediático. La fiscalía abre las carpetas, te persiguen, te exhiben, no ven cuestiones y la gente lamentablemente también las cree sin saber realmente lo que pasó. El tema fue muy claro, era una trampa para el presidente, nos utilizaron, nos llevaron a una reunión entrampados porque sí participó gente que era cercana a personajes de Morena, pero específicamente del diputado Amado Cruz Malpica, su sobrino, un personaje que se hizo llamar Alexis García, es quien vino, quien estuvo platicando con nosotros, quien generó confianza y en esa confianza nos reunimos con él. No era un tema de ir a quitarle dinero a una dependencia ni una cuestión, ellos ofrecieron un recurso para la campaña de Andrés Manuel, recurso que en su momento cuando nos volvimos a reunir el día del evento aquí en Las Chuapas se les regresó totalmente, ¿no? En esos dos eventos ellos aprovecharon para grabarnos en ambos y para multiplicar los videos, cosa que demostramos en la fiscalía porque tuvimos que contratar peritos expertos en materia cibernética, exacto. Y entonces en la fiscalía demostramos perfectamente que los videos estaban editados. Claramente pues no se ve mi cara. O sea, no se ve la cara de la otra persona, la voz la distorsionaron, ocultaron toda la evidencia para señalarlos y solo fue una exhibición de mi persona que ocuparon para tratar de ponerle un delito electoral al presidente, cosa que no ocurrió porque yo nunca reconocí que él recibiera absolutamente nada, pero también hice mi defensa y demostramos cómo fueron manipulados, pero además la ilegalidad de los videos, ¿no? Porque la ley es muy clara. Hay un procedimiento legal para todas las pruebas, cosas que violentaron. No era un tema legal en mi contra, la verdad es que fue más bien un susto tremendo para nosotros como familia, para mí como persona, para los amigos, pero era un tema mediático porque violentaron todas las medidas incluso para tomar las pruebas. Entregaron todas las pruebas al Universal, que el Universal dijo que eran anónimas y las publicaron así, totalmente manipuladas y editadas. Esa fue la principal queja en los congresos. El desafuero nunca debió proceder, pero el desafuero de mi persona fue por instrucción. Fue para quitarme el fuero, para presionarme. Recibimos amenazas de que yo aceptara que el presidente había recibido dineros, cosa que yo me negué. Y pues asumí la responsabilidad con todas sus consecuencias, porque el mismo Morena, el partido, ante el escándalo, pues denunció el PRI, denunció el PAN y todos los políticos se volvieron la Madre Teresa de Calcuta y nadie quería reconocer una situación así. Lo enfrentamos como persona, como familia, legalmente, al punto que regresé al Congreso y me reintegré como diputada. De hecho, fue una situación en la que incluso, porque, bueno, de hecho Presencia llevó puntual registro de esta situación, recibiste amenazas de muerte, como mujer fuiste ofendida a nivel nacional con unas caricaturas, la recordamos y la podemos describir, donde ponen el cuerpo de un perro y ponen la cara de Eva Cadena. Sí. Sí, una caricatura publicada por un importante medio nacional que es... Proceso y el otro medio es La Jornada. Que terminan retirando a la caricatura y el día de hoy parece que hasta despidieron al caricaturista, ¿no? Sí, bueno, eso me dio mucho gusto. La verdad es que creo que fuera de todo debe haber respeto por la mujer. Y cuando hemos hablado siempre de violencia política y de género, para nosotras las que nos metemos a estas cuestiones políticas y nos esforzamos por avanzar, es muy lamentable que a pesar de todo lo difícil que es avanzar, y te lo digo porque desde mis inicios, cuando estas campañas empezaban, que yo era dirigente de Acción Nacional aquí en Las Chuapas, en algún momento el entonces candidato Renato Tronco no quería hacer sus aportaciones, ¿no? Y me reunieron muchos hombres y alguno me dijo, es que este no es lugar para mujeres, aquí no caben las mujeres. Pero yo creo que la mujer tiene que tener voz y participación y ser fuerte y enfrentar los retos que son incluso estos, ¿no? Los ataques. No hubo nunca una defensa
de ninguna mujer que dijera hay una violencia exagerada, porque hubo una violencia exagerada y hoy a 3 años lo puedo decir claramente y con valor, pero en su momento la presión política, la presión legal, la presión psicológica, las cuestiones de seguridad son temas que realmente te pegan en todos los aspectos de tu vida para una persona que está enfrentando un proceso tan fuerte. Y ciertamente la jornada subió una caricatura un día y inmediatamente era evidente la violencia exagerada que había, violencia política y de género, y tuvo que retirar la imagen porque era una imagen totalmente violenta para mi persona. Pero pues no fueron esas, fueron muchísimas memes, insultos, amenazas que tuvimos que padecer, pero que pues a fin de cuentas siempre la fortaleza de la familia, de Dios, es lo que cuenta, y cuando sabes que tienes la razón, pues no te queda más que defenderte y dar la cara. Hoy que te escucho, Eva, de hecho, bueno, quiero mencionar que desde el primer momento en que estalla este escándalo, recuerdo que la corresponsal en Jalapa, en ese entonces de presencia, Gaby Rasgado, te entrevista, sí, claro. y tú sales a dar frente al tema, lo reconoces, expones la situación, de qué se trataba, de una trampa. Esta trampa, creo yo, y reitero, hoy que te escucho, parece ser como la tormenta perfecta, ¿no? Porque por una parte, quien puso la trampa, precisamente para bajar a Andrés Manuel López Obrador, y por otro lado el canibalismo político al que fuiste sometida a través del mismo Morena, porque terminan expulsándote de Morena. Sí. Sin que hubiera todavía ningún juicio ni ninguna sentencia. Es decir, eso es increíble. Eso en algún momento habías mencionado que podrías llevarlo a juicio internacional incluso. Sí, fíjate que son temas muy para un caso muy especial, porque era un candidato fuerte, Andrés Manuel, traía un reconocimiento en toda Latinoamérica por los grupos que manejan esas políticas. Entonces, pues era darle pues fuerte también cuando quisieran hacerle una afectación, ¿no? Y ciertamente, pues como dicen, me agarraron de puerquito, porque la violencia que se infringió fue muy fuerte. Bien dices, la violencia política era exagerada. Nadie salía a decir esto pasa, pero lo más importante que yo destaqué, porque aprendimos muchas cosas, tuvimos que leer mucho, tuvimos que prepararnos, tuvimos que contratar expertos, es precisamente la violación de la presunción de inocencia. Siempre te presumes inocente hasta que te demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, inmediatamente en cuanto ven una imagen donde estás recibiendo dinero, que podrían ser muchas cosas por las que recibes dinero, en el trabajo, el manejo de efectivo se da en todas partes, ¿no? No es una situación, pero cuando ven una imagen así, inmediatamente todos dijeron, yo no me meto, yo no participo, yo señalo, ¿no? Y el señalamiento directo fue de todos los partidos. Ciertamente Morena fue muy fuerte en sus señalamientos, el PAN fue muy fuerte en sus señalamientos, el PRI denunció sin hacer tanto ruido, casualmente, y todos los partidos, ¿no? Y todos los actores políticos que hoy vemos en otros actos muy similares o en señalamientos mucho más fuertes, diciendo que se investigue, ¿no? Que se investigue. Y yo siempre dije, pues que se investigue. De hecho, lo que sigo pidiendo, ojalá y concluyan. Porque no está concluida la investigación. Ojalá y concluyan totalmente la carpeta, porque así como exhibieron a una persona, a una mujer, en medios nacionales, internacionales, porque hablaban de Estados Unidos, me hablaron de Japón, me decía un amigo que salía hasta en Arabia, porque pues fue un asunto nacional que en un momento político fuerte del país, pues pegó. Entonces salimos por todas partes y me hicieron muy famosa. Entonces, la verdad es que sí hubo una violación a la presunción de inocencia. Primero debía haberse abierto un proceso legal, una carpeta de investigación, y mientras esas cosas no sucedieran y mientras no se demostrara la culpabilidad de una persona, nadie podía haber señalado directamente o hecho un acto tan fuerte como la expulsión del partido, ¿no? Entonces, yo lo entiendo por los momentos políticos, porque había que cuidar al candidato,
Yo misma defendí la postura en su momento del presidente y reconocí, porque fue mi error ir a una reunión. En la política siempre, en todas las campañas, se manejan dineros. Y quien diga que no es cierto es un mentiroso. Todas las campañas políticas requieren recursos, requieren movimiento para gasolina, requieren dinero para publicidad, muchísimos dineros que se manejan y que no forzosamente son dineros robados. Gente que vamos muchas veces y decimos, oye, yo te apoyo y te doy una ayuda, porque la campaña es difícil, ¿no? La campaña es fuerte y vaya, lo quisieron hacer pasar como otra situación diferente que no fue así, pero que al final demostramos, nos defendimos y que nos permitió incluso regresar al Congreso y dar la cara, como siempre, a la ciudadanía, vaya. Hay muchos nombres dentro de Morena. Creo que la parte que a ti corresponde te llevó a que te exoneraran de esta situación. Sin embargo, la que queda abierta es la parte de los responsables de esta trama, y creo que ahí hay varios nombres de Morena, hay varios nombres del PAN, pero vaya que te metiste y te enfrentaste a un monstruo. El día de hoy, ¿hacia dónde dirigen las pistas de quién fue el autor intelectual de esta trampa? Pues mira, el jefe político en aquel entonces del Congreso que te desafora es Miguel Ángel Yunes Linares. Sí, la verdad es que yo he estado insistiendo. Recién hice una participación en redes sociales, motivo por los videoescándalos últimos que habían salido de Odebrecht, los otros que salieron del hermano del presidente, y dije, yo lo que pido, lo que sigo exigiendo, porque es mi derecho después de haber enfrentado un proceso tan fuerte, es que concluyan las carpetas y no interferir. Yo te puedo decir que ciertamente en esa trampa del presidente hubo gente que participó, incluso desde aquí, desde las Chuapas, ¿no? Y aquí en las Chuapas nos hemos enfrentado históricamente, desde hace 14 años, por ejemplo, al tronquismo. Yo particularmente no estoy a favor del tronquismo. Creo que es una línea que ha abusado del pueblo, y pues nada más con ver sus casas y sus caballos es evidente, y sin embargo pues sigue ahí vigente, ¿no? Entonces estábamos en una contienda municipal donde el actual alcalde era el candidato y yo era la aspirante más fuerte. Teníamos mucho camino andado porque venía de una elección reciente de la Diputación y habíamos caminado todo el territorio. Las campañas de Eva Cadena fueron de a pie, decían de suela y zapato, porque podía decirte que no dimos playeras, no dimos gorras, no dimos nada. Era una campaña de generar confianza en el ciudadano, y a mí las Chuapas me garantizaba esa confianza porque no era una candidata recién salida. Yo venía de un trabajo como empresa, pero también en un trabajo político, donde en su momento como regidora trabajamos temas importantes, trabajamos temas de la cuestión de los drenajes, hicimos muchas gestiones en temas de aguas potables, hicimos muchas rehabilitaciones de caminos, mucha gestión en asuntos de temas indígenas, los proyectos de caminos para Playa Santa y Amatán. Entonces, cuando yo llego a la comunidad, incluso hoy cuando voy de visita, la gente te recibe, y te recibe bien porque sabe tu trabajo. Pero en ese momento yo era la rival más fuerte y había intereses que se coludieron para también afectar mi campaña municipal y para afectar al presidente. Ciertamente la carpeta está abierta en la FEPADE. Yo logré, después de todo lo que demostramos en el tema de los videos y las manipulaciones, lograr la exoneración y salir sobreseimiento y regresar al Congreso. Pero hoy tenemos muy claro que sí hubo participación de otros actores que los he estado resguardando porque no quiero entorpecer la investigación. He tenido 3 años exigiéndole a la FEPADE que concluya, que investigue, que ya todo es muy evidente, y que ciertamente, por ejemplo, hubo señalamientos fuertes en contra de la secretaria de Energía, y hoy puedo decir que entiendo que Rocío Nale, a pesar de que éramos del mismo partido, no tenía participación, o eso vislumbro en estas cosas. Creo que el diputado Amado Cruz Malpica, sí, creo que más bien él se coludió con gente de Coatzacoalcos, con gente de acá y con otros actores por conveniencia, porque los 4 coordinadores del Congreso local iban a campaña.
y casualmente pues todos estuvieron de acuerdo en desaforarme, ¿no? Todos supieron del asunto y todos recibieron la instrucción de que si yo no actuaba en contra del presidente, pues entonces me bajaban del Congreso. Esto es muy delicado, Eva. ¿Tú podrías tener la presunción de que Amado Cruz Malpica actuó en este complot que finalmente golpearía al propio presidente, bueno, al propio candidato a la presidencia que entonces era Andrés Manuel López Obrador? Tengo la presunción, y es cierto, porque quien viene a las Chuapas, a la reunión... Estaríamos hablando de una traición. Quien viene a las Chuapas a solicitar la reunión con esos supuestamente empresarios es su sobrino. Y su sobrino fue una figura que venía caminando con él desde el PT, desde el PRD, de muchos años. ¿Cómo se llama el sobrino de Andrés Manuel? Su sobrino, fíjate que perdón, pero está registrado el nombre, pero se me olvidan siempre los nombres y las fechas. Su sobrino de Amado Cruz Malpica es quien viene a las Chuapas, quien llega a la presidencia, quien se mueve a mi casa, a mi centro donde estamos operando, y quien nos lleva a la reunión en Coatzacoalcos. Entonces es evidente que había comunicación de parte del diputado con su familiar. Él alega que no es cierto, evidentemente pues no va a aceptarlo, ¿no? Pero todo inclina a que sí hubo una traición por intereses personales, porque a fin de cuentas pues Amado incluso hoy entiendo quiere contender a la presidencia de Coatzacoalcos, pero la relación era demasiado cercana de su sobrino con él como para decir que él no sabía o no le consultaron. Y él era el coordinador de la bancada. Su sobrino se presentó como Alexis García. Como Alexis García. Francisco Enrique García Cárdenas. Así es, ese es el nombre del sobrino de Amado Cruz Malpica, Francisco Enrique García Cárdenas. Él es el personaje que viene, que se sienta con nosotros, que nosotros todos, más otros muchos testigos reconocieron, y que ya cuando logramos dar con su figura, porque pues teníamos, evidentemente tampoco dio su nombre real, vino con un nombre falso, pero generó confianza cuando platicamos precisamente de Amado, de Yasmín, de gente del partido de Morena que él conocía, y casualmente Amado había señalado que iba a mandar gente para apoyarnos. Entonces eso generó la confianza de ir a una reunión y de sentarnos, y después la presión de recibir un apoyo para el presidente porque venía a las Chuapas, ¿no? Yo siempre he reconocido que fue un error el haberlo hecho de esa manera porque tenían que ser otros medios, pero pues tampoco éramos en ese momento expertos en temas financieros o electorales, ¿no? La verdad es que se les regresó el dinero, pero descubrimos al final que ciertamente gente de Morena participó en contra del presidente, y casualmente los que a fin de cuentas asumimos la responsabilidad fuimos expulsados, y los que no, y los que realmente lo han traicionado pues siguen en Morena, ¿no? Amado Cruz Malpica se perfila como candidato a la presidencia municipal de Coatzacoalcos por Morena. Pues y lamentablemente, porque yo estuve ayer en Coatzacoalcos y es un municipio que hoy da lástima, es una pena ver ese malecón abandonado, la situación de inseguridad, los centros comerciales como totalmente destruidos, frente a donde está la Paloma, esta sobre el malecón. Es muy lamentable la situación, y teniendo un diputado federal y un diputado local que no estén gestionando y que no estén presionando recursos para su municipio, pues la verdad es que si la ciudadanía vuelve a votar estará muy equivocada, ¿no? Eva, ya en el ejercicio del poder, Morena se ha ido desgastando. La inexperiencia, la ignorancia, la incursión de malas personas en ese nuevo partido que es Morena, han provocado nuevos escándalos. Y uno de ellos, creo yo, el más grave de todos, es el del hermano del presidente, Pío López Obrador, que fue grabado por quien entregaba sobres con fuertes cantidades de dinero. David León se llamaba, un funcionario. Por cierto, ahí tenemos el video que fue difundido por Latinus. Ahí se ve la manera, digo, este sí era sobre de dinero, no el que te dieron a ti. Sí. Y lo graba y los dos son sujetos a supuestas investigaciones. Cuando ves todo esto, Eva, ¿en qué piensas? Digo, tú lo viviste, ¿en qué piensas cuando ves todo esto? Bueno, mira, ya son 3 años, ¿no? Cuando hemos vivido diferentes campañas, y yo vengo viviéndolas desde hace mucho tiempo, sabemos cómo operan muchas cosas. Creo que
La situación o la diferencia es que realmente ahí sí había conocimiento del presidente. Y además es una evidencia mucho más sustentada porque en esos videos aparecen las personas sin distorsión, ¿no? Es como más evidente. En el tema de nosotros, la situación fue totalmente modificada a propósito, ¿no? Distorsionaron las imágenes, las voces y cortaron y pegaron a conveniencia. Sin embargo, pues yo creo que para mí, para todos, sigue siendo causa como de molestia que las cosas se hagan de esta manera. Incluso las mías, yo reconozco que fue un error y que no eran las maneras, pero en la diferencia de los últimos escándalos es que ciertamente ahí hablan de otras situaciones, ¿no? Entonces son totalmente diferentes, ¿no? Y creo que como en todos, pues que se aplique, que se hagan las investigaciones, que se abra las carpetas y también incluso que se respete la presunción de inocencia, ¿no? Porque a fin de cuentas todos tenemos derecho a defendernos y para eso está la autoridad, para eso está la ley. Correcto, pues hay participación de algunas personas con sus comentarios. La verdad que luego tenemos mucho cuidado porque pues hay personas que pues es muy difícil estar revisando los perfiles, hay perfiles falsos, sí, claro, que tras el anonimato pues cualquiera puede preguntar cualquier cosa y a mí se me hace antiperiodístico hacerlo de esa manera. Mejor yo te pregunto directamente, ¿qué piensas de quienes han dicho, porque lo dijeron en su momento, que eras una emisaria del PAN, que había sido enviada por Miguel Ángel Yunes Linares para golpear precisamente a Andrés Manuel López Obrador? Bueno, mira, te voy a decir una cosa, yo fui dirigente del PAN. Hoy lo que veo en el país es que ya los partidos no tienen sentido porque han perdido su ideología. Y ciertamente unos participamos en el PAN y después participamos y se va perdiendo lo que debería ser el fundamento de un partido, que es su ideología. Yo fui muchos años panista. Me salí del PAN en el 2006 ante mi queja del asesinato del profesor Alfredo Pérez Juárez. Yo era muy amiga del profesor Alfredo Pérez Juárez. Trabajábamos juntos algunos temas, yo como dirigente del partido y él era regidor y tenía la comisión de salud. Entonces, cuando asesinan a Alfredo, yo era secretaria de Acción Nacional en el municipio. Me dirigí al comité estatal con la viuda, con la señora Orfelina Galindo, y le exigimos al entonces presidente del partido, a Pipo Vázquez, que el partido no defendiera a Renato, porque la verdad es que todo lo señalaba como el autor intelectual. La gente que fue señalada y encarcelada eran evidentemente gente de él. Entonces, tomamos la bandera y fuimos a reclamar al Congreso, nos metimos a la sala de prensa, nos quejamos, le exigimos a la comisión, que a mí me desaforó, que en ese entonces eran otros personajes, que dejaran que la ley actuara solamente, que dejaran de defender la situación porque no lo querían desaforar. Entonces me acuerdo muy bien que Pipo Vázquez me dijo, Eva, pero mira, Renato tiene dinero y poder y ustedes no tienen nada. Entonces, en un partido donde tu madre y tu padre luchó por los ideales y que el dirigente estatal te diga que el dinero y el poder valen más que la vida de un militante, pues nos cortó totalmente la relación. La verdad es que lo mandé muy lejos en ese momento y me retiré del PAN. Y de ahí pues participé por otras siglas en la intención ciertamente de seguir contribuyendo a las Chuapas con mi trabajo a través de la política. Pero desde esos entonces yo me separé del PAN. Es muy lamentable hoy ver que los partidos son lo mismo. O sea, tú vas al PAN y siguen las mismas personas que estaban en esos entonces, casi todos. Los dirigentes solo se dan la vuelta y son pluris, después se cambian a diputados, después regresan a ser dirigentes. En todos los partidos se vuelve un vicio y pasa lo que el gobierno de acá, no llevamos diputados, presidentes, la misma familia y nunca hay posibilidad de nuevos personajes, no hay nuevos liderazgos en el mismo país, tampoco hay nuevos liderazgos y entonces pues están estancados. Yo nunca he sido emisaria de Yunes, de hecho no comparto muchas cuestiones de Yunes. Yunes vino a destruir acá, por ejemplo, nuestra clínica, el centro de salud, y vino a engañarnos y se fue con la misma muy campante y los dineros de la obra no se sabe dónde quedaron.
Yo siempre he sido muy clara y he actuado en forma a lo que yo considero que debe ser correcto, y he actuado con uno o he actuado con otro dependiendo de mis criterios. No, como siempre he dicho, yo hoy vengo aquí de frente. No tengo compromiso ni con un partido, ni con un político, ni con nadie. Mi defensa la hice yo personalmente, fue dura, fue muy difícil. A mis hijos les costó mucho afrontarla, a mi familia, porque fueron señalamientos muy fuertes que seguramente hoy mismo en redes sociales, como bien dices, los perfiles falsos estarán insultando, pero es algo que ya sabemos manejar, que digerimos, que siempre les digo, pues conózcanme. La verdad es que cuando la gente ya trata a una persona cambia su forma de ver las cosas, a menos que tenga un interés especial en seguir criticándote, ¿no? ¿Y cuál es tu postura en estos momentos? Estamos en vísperas de las elecciones de 2021, se espera que haya importantes cambios en los congresos, vienen las presidencias municipales. Eva tiene una vida, muchísima vida por delante, ha sido política, eres hiperactiva, a mí no te me haces así como muy en tu casita, ¿eh? Bueno, es que he disfrutado mucho mi vida familiar, porque desde que salí del Congreso, el acercamiento con mis hijos, ahora tengo 2 nietos, también se disfruta, ¿no? Pero además también hubo un acercamiento muy fuerte con Dios. Mi vida es tranquila, es estable, es familiar, pero eso no quita que sigas levantando la voz. Yo hoy, por ejemplo, tuve la posibilidad de entrevistarme con Ciro Gómez Leiva, porque aquellos andares eso me dejaron, unas buenas relaciones y buenos amigos. Entonces yo me quejaba de las Chuapas. En otras épocas hemos visto unas Chuapas donde aquí estaría la Conagua sacando el agua de las colonias de la Agraria, de la Olmeca. Estaríamos tomando mediciones para ver las afectaciones de los caminos y estar levantando para reportar adecuadamente cuando vengan los recursos para las rehabilitaciones. Hoy no vemos más que despensas y lamentablemente en el cerro de Nanchital, porque Esteban, que quiere ser dirigente de Morena, ahí anda poniendo su cara. En lugar de los diputados, en lugar de Protección Civil, en lugar de la Comisión Nacional del Agua, en lugar del DIF estatal, está un candidato a dirigente estatal poniéndose el sombrero ajeno, que parece muy grotesco porque está utilizando la situación lamentable de las Chuapas. No vemos a un presidente realmente gestionando y presionando para que esto se vea. A nivel nacional estamos viendo las afectaciones en Tabasco, pero yo les invito a que vayan a la zona rural, que vayan a Pajaral, que vayan a Ribera del Carmen, a Tecuanapa, y que vean realmente lo que pasa. Hoy decía yo, nos explota a nivel federal el gobierno. El río Ixpanapa conduce el agua a las petroquímicas. Hemos insistido mucho en trabajar los consejos de cuenca para defender nuestras cuencas de los ríos. El agua es la que provee de agua a las petroquímicas. Se la quieren llevar a Coatzacoalcos, se la quieren llevar a Nanchital, y sin embargo no hay retribución social para las comunidades que cuidan el agua. Entonces, ¿qué vemos? Un gobierno ausente y un uso indebido de las Chuapas, de sus recursos, de su gente. Somos el primer lugar en producción de carne y no vemos por lo menos vías de comunicación adecuadas. Acaban de hacer una obra al cerro de Nanchital y a mí me admira que el proyecto ejecutivo no haya considerado el puente de la Guadalupe en el Chichón, porque si hubo un proyecto ejecutivo, debió haber un proyecto que tenía que considerar la rehabilitación de ese puente. Pusieron una pasarela desde hace muchos años que hoy se han estado peleando que si la puso Renato o la puso Miguel para tomarse la foto, cuando en realidad debe haber un proyecto y una obra de calidad, porque fue un presupuesto grande que no se hizo bien. Diego, problemas hay muchos y hay que resolverlos. ¿Participarás? No creo. La verdad es que yo opino, yo aconsejo, veo gente participando. Y mira, la Chuapas es una contienda siempre entre dos fuerzas y lo hemos sufrido, como te decía, desde hace muchas campañas. En su momento siempre ha sido el interés de la familia Tronco en seguir manejando los recursos de las Chuapas. Hoy vemos a gente denunciando el abuso en la obra pública y eso es muy evidente. Cuando venían las obras que se gestionaron del Fondem, y había rehabilitaciones y tenía que haber coneteos, compactaciones, reparación de alcantarillas, solo era una lamiera de gato, como decimos, ¿no? Y los recursos, pues hoy van a estar en su casota, ¿no? Porque pues no lo vemos como un gran empresario a los señores. La verdad,
es que siempre ha sido una guerra entre los troncos y quien se pone enfrente. Eva, entonces, ¿te veremos con quien se pone enfrente de los troncos, con Jesús Uribe? Me verán con quien se ponga enfrente y tenga liderazgo y con quien haga compromisos con el pueblo, porque la verdad es que estamos muy cansados de que solo se explote a las chuapas, que solo se enriquezcan, que solo se utilice a la gente y no se le reconozca su trabajo. Entonces seguramente pues siempre me han visto y ahí me verán, ¿no? Seguramente aconsejando, caminando. No es mi intención no ir a la candidatura ni lo creo conveniente. Yo creo que es importante, además dar paso también a gente más nueva. Ojalá la comuna se integre por caras frescas, por jóvenes con nuevas ideas. Recién vimos un debate y los jóvenes están listos para participar. Te quiero preguntar porque finalmente alguien lo va a hacer. Hay personas que mencionan que estás del lado de Uribe y hemos visto algunos comentarios en las redes de tu parte, de alguna manera como con simpatía con este movimiento. ¿Tú consideras que pueda ser la opción para las chuapas? Más adelante, no estamos hablando de candidatos porque todavía no lo sabemos, hay aspirantes. Yo creo que sí. Cuando vemos, porque lamentablemente la gente que debe participar no quiere, y siempre lo digo, ¿por qué? Pues porque pasan cosas como las mías. La gente tiene miedo de participar por la crítica. Sin embargo, vivimos en una sociedad donde necesita de la política y los políticos dirigen el país y los municipios. Entonces, no vemos en las chuapas gente que quiera participar en el tema municipal. Vemos dos personajes, claramente hoy lo digo, que es Renato Tronco, Miguel Tronco, y hoy se le pone enfrente Jesús Uribe, que quiere participar. Si la contienda viene en esos términos, la mayor parte de la gente, estoy segura, estará con Jesús Uribe, porque estamos muy cansados de los abusos. Yo, así como ejemplo, te diría, visiten Tecuanapa. Visiten Tecuanapa e investiguen su sistema de agua potable, una obra que fue totalmente malversada y echada a perder por esa familia. Y hoy, si hoy visitan Tecuanapa, sabrán que además siguen yendo a buscar agua muy lejos, porque incluso el remedio que hicieron de componer ese sistema de agua no sirvió. Y entonces la gente tiene que ir a buscar agua lejos para llevar hoy agua a sus familias, y esos abusos son así en otros sistemas de agua, en las carreteras, en los abusos de poder, en muchas cosas que ya no queremos vivir los chuapenses. Un tema muy, muy polémico. Eva, ya quisiera preguntarte y agradecerte la entrevista. Ahora estuviste luchando por esto en la capital, en las fiscalías estatales, en derechos humanos, en la Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República en aquellos entonces, pero ahora estás enfrente de quienes creyeron en ti, que votaron por ti. Muchos no dejaron de creer en ti y otros pues no creían ni seguirán creyendo. Pero finalmente somos el pueblo. Y ya para terminar esta entrevista, pues sí me gustaría, ¿qué tienes que decirnos? Bueno, mira, yo quiero decirles que a 3 años fue difícil. Todo lo que se enfrentó fue difícil, pero que también hubo mucho trabajo. Si ustedes no se fueran solo en el tema de los videos, se darían cuenta que en estas temporadas en el Congreso que se estaban haciendo las exigencias para que se atendieran las inundaciones de las Chuapas, los exhortos. Se hicieron trabajos en cuestiones de derechos humanos para pueblos indígenas. Hicimos un trabajo muy bonito. Fui la segunda diputada con más participación en el periodo que me tocó estar trabajando en el Congreso. Todos los tiempos subí a tribuna a hablar por mi distrito, por mi municipio, y para mí me quedó esa satisfacción. Lamenté mucho lo que pasó porque un equipo de trabajo que venía caminando conmigo pues se quedó mucho en el camino y no le reconocieron el trabajo. Una cosa era mi error y otra cosa era el equipo que venía atrás, que tuvo que asumir las consecuencias de esas situaciones que hicieron. Pero sin embargo, la verdad es que yo quiero decirles que siempre les he visto de frente, siempre he dado la cara, siempre he dicho que todo está en manos de Dios, que Dios es el que dirige nuestros destinos, y por algún motivo o razón seguramente pasó lo que pasó, y por algún motivo hoy nuevamente estoy aquí dando la cara. La verdad es que
la vida te va dando muchos golpes, han sido difíciles, no nada más el proceso legal que enfrenté, después tuve la pérdida de mi hermano, posteriormente de mi padre, estaba yo por casarme y perdí a mi pareja, entonces la gente decía, te han pasado muchas cosas. Pues sí, nos pasan muchas cosas, pero hay que saber afrontarlas, ponernos en manos de Dios y seguir adelante siempre con la frente en alto, porque al único que le tenemos que dar cuentas a fin de cuentas es a Dios. Y mientras nosotros estemos bien con Dios, con la familia, la verdad es que siempre habrá quien te reconozca lo que eres, tu trabajo, y siempre habrá críticas, porque siempre hay una contraparte, ¿no? Pero pues eso es como parte de todo. Y la verdad es que yo le agradezco a todos los que en su momento han confiado en mí, esa confianza y en el entendido de que yo hice mi mejor esfuerzo y como ciudadana lo seguiré haciendo. Nunca me he callado, he estado participando en algunas otras acciones, pero vaya, creo que la mujer tiene que seguir siempre levantando la voz. Te agradecemos mucho, Eva Cadena. Seguramente va a haber más entrevistas porque vienen temas y hay muchas cosas de las que hablar. Creo que esto fue una pincelada del tema de Eva Cadena. Y bueno, hoy es martes, hoy vamos con de manera reiterada, muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Y hoy también, pues, esta fue una conversación con la exdiputada Eva Cadena Sandoval, pues una mujer que ha enfrentado en estos 3 últimos años de todo, sin embargo, la vemos de pie, dando sus opiniones que son, creemos, importantes, con una persona que ha tenido una experiencia como la que ella ha vivido. Y hoy es martes. Hoy es martes y como todos los martes, como les dije desde un principio, tendremos en corto a la psicóloga Perla Guzmán Ruiz. Y mientras eso pasa, pues sí me gustaría mencionarles que la portada del periódico Presencia Sureste del día de hoy, pues trae notas muy interesantes. El titular principal es COVID-19 y lluvias arrasan con todo. Mientras el sector comercial no prevé un repunte económico con el Buen Fin por la pandemia del COVID-19 y ahora la inundación, chuapenses admiten que no hay recursos para gastar, agrava la crisis en los hogares. Y esto, pues por lógica, genera un estrés tremendo. Hoy tenemos a la psicóloga, todos los martes, a partir de este martes, estará ella acompañándonos. Nos hablará de los temas más relevantes de la salud emocional para que estemos bien informados y podamos enfrentarlos de la mejor manera. Hoy el tema es el estrés. En estos días en que miles de familias en este sur de Veracruz y en el vecino estado de Tabasco están sometidos a estas inundaciones que tienen a las aguas de los ríos dentro de sus casas. Es una carga emocional bastante fuerte. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Y cuáles son las secuelas? Pues bueno, ¿quién mejor para respondernos que la psicóloga Perla Guzmán Ruiz? ¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias, Perla, por acompañarnos. Un gusto estar otra vez aquí en tu programa y gracias por la invitación, que vamos a estar aquí visitando cada martes, ¿verdad? Bien, has hablado muy bien y has dado una buena introducción al respecto, que a pesar de que a veces la cuestión de cubrir las necesidades básicas, que es algo muy importante para todos nosotros, el aprender a sobrevivir, conlleva también el estarnos cuestionando y el estar viviendo en cualquier situación adversa que vivimos, un tipo de estrés agudo. Todos, nadie está exento que cuando pasa un episodio o alguna situación fuerte, intensa, inesperada, se vuelve un gran desafío para la persona al ver primero cómo lo significa y en segundo cómo lo estoy afrontando. El estrés es una respuesta natural que todos vamos a tener ante un episodio inesperado, se vuelve una carga emocional que si no se sabe atender y afrontar, regular y controlar, puede traer efectos y nosotros le decimos como una agonía emocional, que esta agonía psicológica y emocional va a generar estados muy fuertes físicos como dolores de cabeza, insomnio y los llamados presión en el pecho, la angustia y en algunos casos también desarrolla una sintomatología ansiosa.
En estos momentos que la gente está viviendo esta situación lamentable, desgraciadamente en esta zona del sur, se vive en bastantes elementos que pueden situar que el estrés sea muy fuerte, muy agudo y se pueda traslaborar a un estrés crónico. Si estamos hablando de situaciones de gente que está en la pobreza, en niveles bajos económicos o niveles medios, nadie está exento, pero el estar expuesto a estas situaciones también desarrolla en ti y en las personas un elemento muy importante, que es la resiliencia. La capacidad que tiene cada uno de nosotros para reparar, resolver alguna situación y poderla afrontar por muy aguda que sea. Por eso es muy importante desde el inicio que si yo estoy pasando por un malestar, si ahorita todo esto me está abrumando literalmente, apoyarnos en nuestra red de personas. En este caso veo que hay muchas asociaciones y el ayuntamiento como tal colaborando para poder apoyar en esto de la mudanza, y también con las amistades que les rodee, poderse permitir acercarse, poderlo hablar. No importa cuántas veces lo hables, no importa el que lo estés repitiendo, eso sin duda ayuda a descargar la carga emocional que se está viviendo en ese momento. A veces se sugiere mejor no hablarlo, no expresarlo. Eso literal no ayuda, al contrario. Es lo que un genera error. es que se desarrolle más adelante lo que pudo ser un estrés agudo que todos vamos a vivir en algún momento, y lo vivimos al inicio del día. Se genera un estrés crónico, y a la larga estas situaciones se puedan quizás también hasta llamarse eventos traumáticos, ¿no? Puede percibirse en algún momento esta situación como un evento traumático. Por eso es muy importante cuestionarnos y saber identificar cómo lo estamos interpretando y cómo estoy yo afrontando esta situación. Tiene que ver mucho con nuestra salud mental, la manera en que nosotros controlamos las emociones, los pensamientos y los comportamientos. También nuestro actuar puede modelar en los niños y en los infantes para poder resolver estas situaciones, y ahí ya estamos educando también a los menores en el nivel de afrontamiento y en el nivel de poder regular la crisis y el momento caótico, que es un gran desafío, pero que nos va a llevar también en algún momento a desarrollar habilidades y capacidades que sí contamos, pero que en algún momento de nuestra zona de confort o nuestra zona lineal en la que nos encontramos no las desarrollamos. Cuando alguien está en su zona límite, es capaz de desarrollar estas habilidades y potencializarlas. Ahí se llama que está habiendo un aprendizaje en la persona. Sí. Perla, habrá muchas personas que hoy viven una situación y desafortunadamente las personas que viven en las partes bajas pues son gente de muy escasos recursos económicos. Así es. ¿Qué podría recomendárseles que estuviera a sus manos para poder superar este tipo de situación? ¿Qué tipo de ejercicios? Principalmente evitar, vaya la redundancia, evitar el contenerse, el aguantarse, el aguardarse, porque es evidente que cuando pasamos estas situaciones va a venir el enojo, va a venir la irritabilidad, va a venir la desesperación, va a venir el dolor mismo y la tristeza. Si nosotros apechugamos y llevamos a nuestro interior todas estas emociones, puede funcionarnos en corto. A largo va a venir una afectación. Es lo que dices, el estrés crónico. Puede existir el estrés crónico y otro tipo de enfermedades físicas que pueda presentar la persona. La sugerencia es hablarlo, desahogarse, permitirse expresar estas emociones, apalabrarlo, y si los niños también lo llegan a percibir, evitar de ya no llores, no, es normal, es natural que estés triste, vamos a salir adelante, este es un gran desafío, esto nos va a ayudar en algún momento y es algo inesperado. Normalizar la emoción y el malestar sería lo más importante. Que se desfogue. Fíjate que de manera consciente, eso es lo importante. Metafóricamente es como el agua que ahorita está estancada en las casas. Así es. Si el agua se queda estancada, se pudre. Y si se pudre, daña terriblemente. No se fluye. No se fluye. No y yo se fluye. ahorita que te escuchaba, Perla,
Pues yo recuerdo que muchas veces, y incluso a lo mejor hasta lo hemos hecho, que decimos, no hombre, no te preocupes, no pienses en eso, hablemos de cosas más alegres, ya va a pasar. Y eso, nos explicas tú, es un error. Lamentablemente se vuelve como una estrategia. Para fugarnos de la realidad. Para evadir. Para evadir. No se trata tampoco de estar de plañidero, ¿verdad? Claro, es que hay que saber, es muy diferente confrontar a afrontar. Lo más adecuado es saber afrontar en las situaciones caóticas y de crisis que cada día y en cada momento todos, nadie está exento a vivir. Eso nos habla mucho de qué tanto hemos desarrollado nuestra salud mental. Aquellas personas que no han tenido un buen desarrollo en esta parte de esta plasticidad psicológica, la manera en que afronta los cambios, puede también generar que tenga una situación emocional muy disfuncional, no sana, y entonces cuando viva este tipo de situaciones llegue a un grado magnificarla o maximizarla, y entonces generan en sí que se desarrolle cierta sintomatología, se empieza a somatizar la situación. Por eso lo más adecuado es aprender a poder expresar lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, y aprender a autocontrolarnos, autorregularnos, para que las emociones o los pensamientos que están viniendo en este momento no nos gobiernen y nos estabilice o nos estanque o nos ponga en una zona de stand-by. Sí es importante saber responder, accionarnos, pero también hay que accionarnos con conciencia y saber tomar decisiones de manera concreta. A veces en estas situaciones tomamos y nos vamos en un punto caótico y catastrófico, y eso es muy normal y natural por la magnitud de la situación. Considerando con la información que estén proporcionando los medios y también el apoyo con el que se esté contando en la comunidad, puede ayudar a que esta situación merme un poquito, no absolutamente. Nadie puede experimentar lo que esté experimentando aquella persona que se esté inundando más que ellos mismos. Y eso hay que aprender también a ser empáticos. Desde nuestra trinchera, para los que no estamos viviendo esa situación, podemos sugerir miles de cosas. En ese momento, a veces, ni siquiera se piensa en la emoción o el pensamiento. Si alguno de ustedes está escuchando, sería muy importante cuando escuches estas expresiones de las personas, dialogar, permitirles desahogar. Aquellos que nos estén escuchando sería una de las mejores opciones y el mejor regalo que les puedas proporcionar en esta situación a estas personas, muy aparte del apoyo económico o el apoyo moral que puedas hacer. Quisiera preguntarte, yo tengo, bueno, como todos aquí, pues somos vecinos del estado de Tabasco, tenemos familia, tenemos amigos en el estado de Tabasco, y pues está uno pendiente de ellos, ¿no? Por la situación que se está viviendo en Tabasco, que es realmente dramática. Pero luego me empiezan a mandar videos, fotos, noticias, y me parece ser que es algo muy común que cuando pasamos este tipo de situación, pues en el afán quizás de estar informados, nos empezamos a llenar de basura informativa. Así es. Así es. La primera recomendación es aprender a controlarnos. Vuelvo a insistir. Eso es parte de tanta exposición, lleva y genera también que si yo no estoy viviendo la situación, asumo y es más, me apropio y se peca ya de empatía, generando también este tipo de preocupación, de impotencia, de frustración por querer ayudar y no poder hacer en algunos casos algo concreto que beneficie a las personas que estén padeciendo eso. Si está dentro de mis posibilidades ayudar, lo haremos y créanme, a veces en ese momento o más adelante. Pero es importante cuestionarme, ¿para qué estarme exponiendo a tantas escenas? ¿Me ayuda? ¿Me mantiene? ¿Me regula esta situación? ¿O me está impidiendo fluir bien en mi funcionalidad cotidiana? Eso es lo que necesitamos cuestionarnos a veces, porque somos fáciles de llevarnos muchas ideas o muchos pensamientos de manera muy obsesiva y ni siquiera nos damos cuenta hasta qué grado no frenamos. Y nos dejamos llevar. Así es. Pues Perla Guzmán Ruiz, psicóloga, te agradecemos mucho. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y pues el próximo martes habrá
el tema de la salud emocional es vasto y es muy importante atenderlo. Creo que en corto y en presencia nos hemos dado la tarea de estar consultando. Y te lo agradezco profundamente. Consultando a profesionales, porque pues es importante que estos mensajes lleguen a la población en general. Te agradecemos mucho, Perla, y con esto pues igual nos despedimos de En Corto el día de hoy, que es un día soleado. Hablamos cuando comenzó el programa con el director de Protección Civil. Las cosas parece que ya están disminuyendo y podría haber estancamiento de aguas en los próximos días. Hay que tener mucho cuidado porque se puede presentar una emergencia sanitaria en cuanto a problemas de la piel, a problemas de dengue y a problemas respiratorios. Es muy importante estar muy atento, y el estrés, que también es muy importante afrontarlo, retomando lo recomendado por la psicóloga, pues hay que afrontarlo de la mejor manera. Recuerde, la decisión es suya. Ánimo. En Corto, analizamos los temas más relevantes de la agenda y las noticias públicas. En Corto es un foro para todos. Entrevistas, reportajes y debates con todos los puntos de vista. Yo soy Roberto Morales y los espero de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana.